Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esta mañana en Hechos AM nos acompaña el ministro de Seguridad David Munguía Payés y Carlos Orozco, representante de la Organización de Estados Americanos para Centroamérica, con quienes vamos a conversar sobre la segunda fase de la tregua entre las pandillas. Si hay algo que corregir en el título, ¿no? En la representación, usted lo hace, señor Orozco. Quiero dar la bienvenida a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor Orozco, bienvenido. Muchas gracias. No, representante de la Secretaría de Seguridad acá. Excelente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, ministro. También muchas gracias. Gracias por invitarnos y gracias a la gente que nos sintoniza esta mañana. Bueno, ¿sabe que en la pausa comercial el ministro decía cómo ha generado expectativa esto también, pero también ha generado alguna especie de confusión, ¿no? Esta segunda fase, digamos, de la tregua entre las pandillas. Quiero decir que hay un pronunciamiento, obviamente, a la nación que fue publicado hace unos días por los principales líderes de las pandillas con la representación de los mediadores, que es Raúl Mijango y el padre Colindres. Hay muchas dudas sobre cómo van a funcionar estos territorios santuarios, cuál va a ser el mecanismo realmente, si esto no significa legalizar o en todo caso, en el fondo, tomarse como territorios liberados donde las pandillas pueden hacer lo que quieran y salir desde ahí a delinquir a otros lugares. ¿Cómo van a tener control las autoridades para que esto no suceda, no? Digo, hay que explicar bien esto realmente, ministro y señor Orozco, cómo funcionan y también el papel que está jugando la Organización de Estados Americanos. Yo recuerdo que precisamente en una fecha no muy lejana, precisamente los dos principales responsables de las pandillas entregaron al señor secretario de la Organización de Estados Americanos lo que llamaron pronunciamiento también a la nación, que tenía al menos 8 puntos. Entre ellos hablaban, a ver si me recuerdo de algunos, el acuartelamiento de la Fuerza Armada, hablaban de reformas a la ley penitenciaria, hablaban de eliminar el criterio de oportunidad, hablaban también de eliminar los operativos en aquellos lugares donde estuvieran sus hijos, hablaban de capacitaciones, créditos también para los miembros o familiares de las pandillas, una serie de situaciones, una serie de demandas o planteamientos, si usted quiere, que hicieron en su momento al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al cual pidieron también ser el principal garante de esta situación en el país. Pero comienzo con usted, ministro, preguntándole realmente cómo va a funcionar esto, de dónde nace este concepto de territorios santuarios. Bueno, mira, hay que precisar algunas cosas de las que tú dijiste, porque esta no es una iniciativa de las pandillas. Esta es una propuesta que hacen los mediadores a las pandillas y al gobierno también. Entonces, ¿cuál es el fondo de esta propuesta? De acuerdo a lo que yo he entendido y he platicado con los mediadores, es un municipio donde no se cometan delitos, donde no hayan asesinatos, donde no hayan extorsiones, donde no hayan asaltos y en donde las pandillas que operan ahí en la zona entreguen el armamento. Ese es el concepto. Ahora, en el marco de ese concepto, ellos hacen algunos requerimientos o unas recomendaciones, digamos, y entre las cuales dicen de que sería conveniente que en esas zonas operara la policía comunitaria. Y aquí hay que aclarar qué es la policía comunitaria. Es un nuevo concepto moderno de la policía que sin perder su operatividad, sin dejar de perseguir al crimen, trata de ganarse la confianza de la comunidad y trabajar con la comunidad de tal manera que la comunidad también le colabore en el combate en contra del crimen, denunciando, ¿verdad? Esa es la policía comunitaria. Entonces ellos, los mediadores recomiendan que esta policía comunitaria en su mayoría opere en estos municipios libres de violencia. Es decir, que las pandillas se comprometan a no ejercer violencia dentro de esos territorios. Sí, o sea, lo que proponen ministro, los mediadores... ¿esto no está en sintonía exactamente con las peticiones que hicieron ellos en su momento, que eran 8 puntos entre los que yo mencionaba, por ejemplo, el acuartelamiento de la Fuerza Armada, la eliminación del criterio de oportunidad y reformas a la ley penitenciaria? Entre esos puntos también ellos hablaban la eliminación de los operativos en esos lugares, en esos municipios, ¿no? No, mira, lo que pasa es que hay cosas que tienen sentido. Por ejemplo, si en un lugar no se cometen delitos, entonces no se van a hacer operativos. No quiere decir que la policía va a dejar de perseguir al crimen. En el momento que se comete un delito, la policía va a actuar. Si hay un delincuente en esa zona que se ha movido de otra área
y tiene una orden de captura, una orden judicial o administrativa, la policía va a actuar. Es decir, que en ningún momento en esta propuesta de los mediadores de zonas de paz o municipios santuarios, la policía va a estar ausente, la policía va a estar ahí y va a operar. Ahora, claro, ellos parten de la base que va a haber un compromiso de las pandillas de no cometer crímenes. Entonces, si no cometen crímenes, ahí se va a perseguir el delito, no se va a perseguir a la gente. Ese, digamos, es el criterio general de la propuesta. No obstante, como es una propuesta, nosotros como gobierno la estamos analizando. Yo adelanté criterio en el sentido de que en principio me parecía bien esa propuesta, sin embargo tengo que analizarla con el Gabinete de Seguridad y eventualmente hacerle una recomendación al señor Presidente de la República para ver cuál va a ser la respuesta del gobierno a esta petición que están haciendo los mediadores. Entre otros puntos está precisamente lo que ellos solicitaban en ese momento. Estamos hablando de dos cosas, ¿no, ministro? En este caso estamos hablando, obviamente, en esta propuesta que hacen los mediadores a las pandillas, pero también yo estoy metiendo aquí y estoy hablando también sobre la propuesta que en su momento hicieron los líderes de las pandillas en esta reunión que tuvieron en privado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que eran 8 puntos, entre los cuales, repito, estaba el tema de la proscripción de la ley antipandillas, la eliminación o derogación de esa ley, el acuartelamiento de la Fuerza Armada y las otras medidas de las cuales hemos estado hablando o he mencionado, ¿no? Sí. Por eso digo, estamos hablando de dos cosas distintas. Pareciera que una, digo, no sé si es coincidencia o casa una con la otra. Bueno, o sea, es yo posible. Te pido y luego nosotros como mediadores le damos forma a esto y lo ponemos como una propuesta de los mediadores, ¿no? Bueno, eso haciendo eco más bien, perdone, haciendo eco más bien de la propuesta que en su momento hicieron los pandilleros. Bueno, eso habría que preguntárselo a los mediadores. Obviamente hay algunas cosas ahí que pudieran tener relación con lo que los pandilleros pidieron, pero imagínate, nosotros no hemos dejado de operar, no hemos retirado a las Fuerzas Armadas en el apoyo a la seguridad pública. Es decir, las peticiones que hicieron las pandillas, algunas pudieran tener lógica, otras no tienen lógica. ¿Cuáles le parecen a usted razonables? Bueno, a mí me parece razonable cuando ellos se comprometen a no cometer delitos. O sea, ellos, lo que pasa es que en esta propuesta que tú me has mencionado, no hablaste de los compromisos que la pandilla estaba adquiriendo ahí, ¿verdad? Solamente de lo que estaban pidiendo, porque esa situación a la cual tú te refieres tenía dos partes. Una, lo que ellas le pedían al gobierno, y otra, la que ellos se responsabilizaban y se comprometían a hacer. Y ellos decían, bueno, nosotros no vamos a delinquir, no vamos a cometer delitos, ¿verdad? Pero a cambio pedimos lo siguiente. Ese es el espíritu de las primeras peticiones que hicieron los miembros de la pandilla. Y todavía no ha habido una respuesta concreta de parte de la sociedad civil ni del gobierno en relación a esas peticiones. Bueno, quiero escuchar su posición, señor Orozco, sobre este tema, ¿no? Sobre el papel que está jugando la Organización de Estados Americanos, porque en ese momento las palabras del señor Insulza creo que fueron, me parecen racionales algunas de estas propuestas. No, sin lugar a dudas. Y yo creo que ahí el rol de la OEA como tal y el compromiso que ha asumido es de acompañar ese proceso de la reducción de la violencia armada. Bueno, lo está acompañando a través de, por ejemplo, la participación de la creación del Comité Técnico de la Reducción de la Violencia Armada en El Salvador, que es prácticamente el ente que se encargaría de alguna forma de coordinar los esfuerzos que se orienten a ese proceso de la reducción de la violencia armada, de la violencia como tal, acá en El Salvador como consecuencia de la tregua entre las pandillas. Obviamente también nos interesa y estamos trabajando y coordinando con donantes y comunidad internacional el diseño de propuestas para efectos de poder apoyar iniciativas que de alguna forma le den sostenibilidad a este proceso. Por ejemplo, dentro de esos planes está el tema de la propuesta de la reforma al sistema penitenciario, sobre esa base que se ha discutido también en el marco del Comité Técnico de la Reducción, aspectos relacionados al tema de prevención, el tema de la reinserción, el tema del desarme, el tema de la asistencia a las víctimas sobre ese particular. Y la OEA ya está desarrollando esfuerzos en ese sentido. La próxima semana, por ejemplo, tenemos una misión
que visita San Salvador con el propósito de tratar de ampliar un poco más proyectos que se están desarrollando de alguna manera, por ejemplo, con el INS en Ilopango, para efectos de rehabilitación y formación. El estudio de algunas de las propuestas de los pandilleros, o de las peticiones, mejor dicho, de los pandilleros. Yo creo que las propuestas son de propuestas que van orientadas a tratar de facilitar de alguna forma procesos que pueden dar sostenibilidad a este proceso y dar mayor seguridad en el tema tanto dentro de las cárceles como en las calles sobre ese particular. No olvidemos que yo creo que tenemos que ver esta situación como una oportunidad. Es una oportunidad de alguna manera para efectos de poder apoyar y esos procesos, por ejemplo, de las reformas en las prisiones, para efectos de desarrollar iniciativas de prevención, inclusive en el tema, por ejemplo, volviendo al tema de los municipios santuarios, yo creo que es una propuesta interesante sobre ese particular. Definitivamente tiene elementos que yo creo que son completamente válidos, como por ejemplo el tema del desarme sobre esa base. Y cuando hablamos de desarme no es simplemente como tal vez se está manejando el concepto, se entregaron las armas o se entregó parte de las armas. Hay toda una serie de estándares internacionales que se manejan dentro de los procesos de desarme. Y que si, por ejemplo, nosotros como programa de la OEA, a través de sus programas, se involucra en esos procesos, de alguna manera va a ser acorde a esos estándares internacionales ya establecidos, porque no estamos tratando de reinventar la rueda acá sobre ese particular. Es cierto que el proceso es inédito completamente en el caso de El Salvador y nos deja lecciones inclusive para otros países, sin lugar a dudas. Pero definitivamente a la hora de aterrizar ya las iniciativas específicas, hay mucho dicho sobre eso, sobre el tema de la rehabilitación social, por ejemplo, la rehabilitación económica, la promoción del empleo de los grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Señor Orozco, le tengo que preguntar esto porque de todas formas son las dudas que la población tiene, ¿no? A ver, esto no es como una especie de legitimar el delito en el país cuando usted sigue un proceso como este, digo, cuando de repente le está dando un estatus de grupo beligerante a las pandillas, en el caso de El Salvador particularmente, digo, a la luz de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, no sé cómo encaja esto realmente, ¿no? ¿No se está realmente legitimando el delito con un proceso avalado incluso por la Organización de Estados Americanos? No, yo no lo creo en lo absoluto sobre esa base. Es decir, definitivamente el proceso se tiene que desarrollar y se tiene que dar dentro del marco legal que existe también sobre ese particular. Esa es la realidad. Definitivamente hay aspectos puntuales sobre esa base e iniciativas que se pueden desarrollar completamente dentro de ese proceso que van a venir a dar sostenibilidad a ese proceso, como mencionaba anteriormente. ¿Cómo se puede hablar de un marco legal si está hablando con gente que está al margen de la ley? Bueno, lo que pasa es que en el momento de alguna manera que ellos han renunciado de alguna forma a delinquir sobre esa base, sobre ese particular, también da la oportunidad para efectos de transmitir un diálogo con estas partes, pero quienes están asumiendo ese rol son los mediadores como tal, ¿no? Muy bien, y entonces la Organización de Estados Americanos a través del secretario general ha asumido este rol de ser el garante, porque en esa reunión precisamente los líderes de las pandillas le pidieron al secretario general de ser el garante de este proceso, ¿no? Y de conformar incluso una comisión que le dé seguimiento a este proceso. Correcto. Está conformada esa comisión. Correcto. Y entonces la OEA es la garante de este proceso. Correcto. Ya. Ha asumido ese compromiso. Bueno, yo quiero que escuchemos a continuación un audio precisamente del secretario general de la Organización de Estados Americanos que se dio en el marco de esa reunión privada entre los líderes de las principales pandillas en nuestro país. Escuchemos a continuación. ¿Lo tenemos? Bueno, ministro, mientras quiero continuar hablando sobre este tema, ministro. ¿Cuáles son las aclaraciones que usted quisiera hacer realmente sobre esta situación, sobre esto, si en algún momento es un malentendido, sobre esto de que de repente la gente puede decir, estos van a ser territorios de refugio, ¿no? Donde las pandillas perfectamente pueden ir a delinquir fuera de ellos, de estos territorios, y regresar ahí y refugiarse donde no hay policía, sino lo que hay es policía comunitaria, por ejemplo. Sí. No, es que la policía comunitaria es la misma policía. Como te digo, la policía no pierde su capacidad ni deja de cumplir las tareas que la ley le asigna de perseguir el crimen, de romper estructuras criminales.
Si hubieran estructuras criminales en estos municipios, si hubieran crímenes, la policía sencillamente va a actuar. Mira, hay que entender, y voy a regresar a la pregunta que tú me has hecho, porque hay que aclarar que este proceso de disminución de la violencia en el país, que tiene como inicio la tregua entre las pandillas, nos ha dado como resultado en lo que va del año entre 1.600 en este momento y 1.900 homicidios menos. Por eso es que este proceso es un proceso que está siendo reconocido por organismos internacionales como la OEA y se ha interesado en él para ver si este proceso también se puede trasladar a otros países, porque es un proceso que está dando resultados. Yo diría que este es el proceso más exitoso de disminución de la violencia que hay desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pasando por el Caribe. En ningún país de estos ha habido una disminución de la violencia como ha habido aquí en El Salvador. Hemos completado lo que los mediadores llaman la primera fase, que los resultados están allí, se pueden ver y se pueden tocar. Ahora, lo que están proponiendo ellos en este momento son municipios donde no se cometan crimen. Y eso es bueno para los salvadoreños. Claro que es bueno para los salvadoreños. Es bueno para las comunidades, es bueno para las comunidades. Y si esto da resultado, ese proyecto de que no se cometan crímenes en los municipios se debería ir trasladando a otros municipios, de tal manera que en algún momento se pueda cubrir el país. ¿Y de dónde, ministro, se extrae este modelo para implementarlo aquí en el país? Este modelo es un modelo propio y precisamente este modelo salvadoreño está siendo observado y trasladado para resolver problemas en otros países. Por ejemplo, yo sé que en Guatemala y Honduras, y que lo diga el representante de la OEA acá, si en Guatemala o Honduras se están tratando de trasladar un modelo como el nuestro para solucionar los problemas. Yo tengo información que se está haciendo, pero que me lo ratifique él. Y es que, mira, aquí durante 30 años nunca había habido una disminución de la violencia como la hemos tenido en este momento. Lo que pasa es que todavía hay algún grupo de gente que no entiende el proceso y a otros que no les conviene y tratan de desprestigiarlo. Pero cuando nosotros ministro, hemos hablado... ¿Usted cree que no tienen razón cuando de repente dice, mire, yo comprendo lo que usted está diciendo, no les conviene o no lo entienden este proceso, pero la gente dice, estamos negociando con personas que han delinquido, ¿no? que son de alguna, bueno, que están al margen de la ley, que han cometido ilícitos, y bueno, dice, esto es un antecedente que se está precisamente estableciendo en el país, porque de repente a futuro entonces esta va a ser la mecánica para resolver los problemas y para resolver los conflictos y para eliminar la delincuencia. Mira, va a ser el mecanismo que se va a establecer a futuro. Lo que pasa es que hay que entender que el fenómeno de las pandillas y la violencia que generan las pandillas no es solamente un fenómeno de delincuencia común. Si con las leyes comunes ha sido difícil controlar este problema. Este es un problema de delincuencia común, pero también es un problema social. Y tú tienes que tratarlo como tal. Tienes que tratar de cubrir las diferentes aristas para poder solucionar el problema. De otra manera no lo vas a solucionar. Mira, si en este país, de acuerdo a los últimos censos que estamos realizando en el Ministerio de Justicia y de Seguridad, en este país, y por cierto, con la colaboración del PNUD, tenemos más de 60,000 pandilleros. Y a esos agregarles la base social de su familia, que normalmente está involucrada en el tema pandilleril. Es un problema que tiene que ver con casi 400,000 salvadoreños. Entonces, no podés meter tú a 100,000 gentes a la cárcel y pensar que solamente a través de la represión del delito vas a solucionar este problema. Nosotros en ningún momento negamos que es necesario reprimir el delito, y lo estamos haciendo y con mayor intensidad, con mayor energía. Si solo el hecho de que hemos capturado más de 47.500 delincuentes en el año te dice de la gran operatividad que tiene la Policía Nacional Civil, pero también tiene la arista social, y esta hay que manejarla con actividades preventivas, y hay que avalar, como lo estamos haciendo, y estamos siendo facilitadores como gobierno
el tema de la tregua. Cierro sí. con esto, digo este bloque. Ministro y señor Orozco, ¿no les huele esto a impunidad? Señor Orozco. No. Yo no estaría pensando en eso. Yo creo que lo que se está creando, se está tratando de alguna manera es de ofrecer espacios de cooperación en ese sentido para tratar a largo plazo, en el corto plazo, mediano y largo plazo, darle sostenibilidad a un proceso promoviendo de una mejor forma el tema de la seguridad en el país. Así lo vemos. Mira, yo quiero complementar. ¿Por qué impunidad? ¿Habría impunidad si nosotros no estuviéramos persiguiendo el crimen y no estuviéramos juzgando a la gente que capturamos porque ha cometido algún tipo de delito? Allí sí habría impunidad. Pero yo no sé qué problema le ven los que critican este proceso al hecho de que hay un compromiso de las pandillas de no delinquir, ¿verdad? O entregar armas. ¿Cuál es el problema de eso? ¿No es bueno eso para la sociedad? Claro que es bueno. Miembros de pandillas que han cometido probablemente delitos, ministro, por eso digo, ¿no huele eso a impunidad? ¿O eso no implica de que no se va a investigar si estos miembros están si es que a los miembros de pandilla vinculados a delitos, por ejemplo? Si es que a los miembros de pandilla que han cometido delitos se les va a perseguir, ¿verdad? Pero hay miembros de pandilla que a lo mejor no han cometido delitos, o hay jóvenes que están propensos a ingresar a las pandillas y a través de estos municipios ellos no van a tener esas confrontaciones con la ley. Vamos a hacer una pausa comercial, nos queda más tiempo por supuesto para hablar sobre este tema. Mire, cuando regresemos yo voy a leer esta precisamente parte de este pronunciamiento que los mediadores han propuesto, ¿no? Tanto al Ministerio de Seguridad de nuestro país y a los líderes de las pandillas que están precisamente inmersos en esta negociación. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos escuchamos también el audio del secretario general de la Organización de Estados Americanos.